patologías todo lo que tiene que ver con el estudio de los efectos que puede producir una corriente peligrosa. Nosotros podemos soportar hasta cierto punto la circulación en nuestro cuerpo, una corriente mínima. Cuando nosotros ya hablamos de peligrosa, ya estamos hablando de una corriente en un nivel que nos va a generar algún daño o alguna afectación en el organismo. Ahora, ¿eso cómo se determina? Vamos a ver que hay diferentes formas o hay diferentes niveles en los que una corriente puede ser peligrosa. Eso va a depender de la situación. Para ello, entonces, nos vamos a basar en el RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Tenemos allí en el artículo 9, análisis de riesgos de origen eléctrico, y en el 9.1, ¿qué definición nos da ahí? ¿Qué es lo que les acaba de mencionar? Dice, esta disciplina estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causan. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte, dependiendo del tipo de contacto que se vaya a dar allí. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Eso se puede demorar, depende de qué tanta corriente esté circulando en ese momento por el cuerpo y dependiendo del tipo de contacto, como lo mencionan allí. Entonces vamos a ver, hay unos riesgos con los que nosotros siempre vamos a estar muy familiarizados, que son la tensión de contacto, la tensión de paso también. Entonces, dependiendo cómo se dé esto, va a ser la gravedad, como mencionan ahí. Ahora nos dice lo siguiente, hay unos conceptos básicos. Los accidentes con origen eléctrico pueden ser producidos por contactos directos, contactos indirectos. El indirecto es, por ejemplo, ¿cuál? La inducción. Ese es un contacto indirecto. Usted ni siquiera tocó la línea, pero la inducción lo alcanzó, usted rompió esa distancia de seguridad y entró a ese campo magnético. Y contacto directo, pues es cuando ya directamente yo estoy tocando ese punto energizado, ¿sí? Nos dicen tensión de paso, tensión de contacto, tensión transferida, impactos de rayo, fulguración, explosión, incendio, sobrecorriente, sobretensiones. ¿Qué será una fulguración? Una fulguración es cuando hay un choque eléctrico causado por un rayo. Es ese efecto de la corriente en su cuerpo, pero producto de electricidad atmosférica. Y bueno, miremos ahí, por ejemplo, lo que nos hablan de tensión de paso y tensión de contacto. Básicamente, estas tensiones en las que hace mucho énfasis el RETIE se dan cuando yo, por ejemplo, tengo contacto con una estructura que está energizada. Por eso, en todo punto donde haya infraestructura eléctrica, yo tengo que evitar el contacto innecesario. Si nosotros acá estamos en una subestación y esto es un gabinete y una subestación, independiente de que yo sea un técnico, yo no tengo por qué venir a tocar este gabinete porque sí, porque es que yo acá me estoy arriesgando a una tensión de contacto. Esto se puede energizar, de pronto yo en el momento estoy así como ahora sin ningún guante y me da por recostarme y resulta que eso, por ejemplo, en una subestación usted no lo debe hacer. Es que básicamente usted llega y ahí está todo en funcionamiento, entonces usted no sabe en qué estado está eso. Y si usted no lo va a intervenir ni tiene en ese momento el equipo de protección adecuado, lo que va a pasar es que se puede energizar en ese momento y usted va a sufrir lo que llaman una tensión de contacto. Ahora vámonos a otro caso de infraestructura, por ejemplo en las torres. Cualquier persona puede llegar, tener acceso a ella, subirse, tocarla, y ese es un riesgo que siempre está inherente ahí. Lo que pasa es que en una torre de transmisión se reduce la probabilidad de energización de la estructura, porque son unas distancias de seguridad muy amplias, unos aislamientos muy grandes, entonces la posibilidad de que se energice toda la estructura pues es baja. Ahora, ¿dónde se da la tensión de paso? Obviamente se da en el suelo, y se dice de paso porque es al momento que usted da un paso. Si el suelo está energizado, ya en ese momento, si usted está quieto, no pasa nada porque usted está haciendo parte de ese mismo potencial. Pero en el momento en el que usted hace un movimiento, genera una diferencia de potencial, y para que se genere esa diferencia de potencial se necesita básicamente la distancia que tiene un paso normal, 80 centímetros más o menos, 70, 80 centímetros. El hecho es que usted con solo dar un paso ya, eso puede generar una diferencia de potencial. Y ahí es donde se da la tensión de paso, ¿sí? Pero para que esto suceda es porque el suelo se energiza. ¿Y eso cuando ustedes creen que sucede? Hay una descarga cualquiera, ¿cierto? O sea, una descarga atmosférica, o sea, lo que nosotros llamamos una sobretensión. ¿Y qué pasa? Las puestas a tierra la llevan, pero ¿será suficiente con yo llevar esa sobretensión a tierra? La primera condición que tiene que cumplir es la de mi sistema de puesta a tierra, que la resistencia sea muy baja. Entonces, tanto en mi conductor de puesta a tierra como en el electrodo, para que haya una alta conductividad, o sea, menor resistencia, mayor conductividad,
para que sea el camino más fácil para esa descarga, hacia donde a tierra, pero es suficiente con eso. Ahí es donde entra el terreno. Entonces yo puedo mandar la descarga a tierra, pero ¿cuál condición entonces creen ustedes que en este caso debe cumplir el terreno? Se necesita que tenga alta resistencia al suelo, o sea, el suelo va a ser al contrario de mi puesta a tierra, porque yo necesito que se vaya a profundidad, lo más profundo que se pueda, esa descarga. Si la tierra tiene poca resistencia, ahí se va a quedar la descarga en el suelo, porque tiene poca resistencia quiere decir que hay conductividad, y ahí pues si es bien riesgoso, se materializa muy fácilmente una tensión de paso. Una descarga, y yo no sé en el momento del terreno que tanta humedad ha cargado, entonces no siempre la descarga me la va a conducir el sistema de puesta a tierra efectivamente. Ahí es donde se puede dar una tensión de paso, y por ejemplo en zonas como las subestaciones pues es muy factible que eso pueda suceder, a pesar de que yo cuente con un sistema de puesta a tierra muy bueno, con malla y todo el cuento. Pero mientras eso descarga, puede que el suelo alcance un nivel de energización. Y allí en el punto es donde yo puedo sufrir una tensión de paso, con solo un paso que yo dé. Entonces en ese caso lo que recomiendan es que se debe quedar quieto hasta que se garantice que efectivamente se despegó la falla. Los seres humanos expuestos a riesgo eléctrico se clasifican en individuos de tipo A y de tipo B. El de tipo A es toda persona que lleva conductores eléctricos que terminan en el corazón, en procesos invasivos, marcapasos, que son los que tienen conectores o conductores más bien al corazón. Bueno, para ese tipo de pacientes se considera que la corriente máxima segura es de 80 microamperios. El individuo de tipo B es aquel que está en contacto con equipos eléctricos, un ejemplo nosotros como operarios, y que no lleva conductores directo al corazón. Si el equipo de protección está para 6 miliamperios, hay un 100% de protección en hombres, un 99.5% de mujeres, 92.5% en niños. En la medida que va aumentando la corriente, observen cómo se va reduciendo esos porcentajes de protección. O sea que ya en una corriente de disparos ya mayor a 20 miliamperios que lo permita mi equipo de protección, hay una menor probabilidad de protección. O sea, nomás un 7.5% de protege. En mujeres y niños 0%, porque hay diferencia en cuanto a la composición del organismo como tal. Normalmente el hombre ya desarrollado pues tiene más masa muscular que una mujer. Debido a eso tiene siempre un mayor porcentaje el hombre respecto a las mujeres y respecto a los niños. Si mis equipos de protección no me protegen lo suficiente para las corrientes de disparo, mire cómo se reduce dramáticamente el porcentaje. Esa corriente de 30 miliamperios en determinado tiempo en nuestro cuerpo pues ya es demasiado riesgoso. Estos son los umbrales de soportabilidad de nosotros, o sea, lo máximo que soportamos. De paso de corriente 1.1 miliamperios, de rigidez muscular o fibrilación 25 miliamperios. Esa fibrilación es cuando ya se altera el ritmo cardíaco. Cuando circula corriente por el organismo siempre se presentan mayor o menor grado tres efectos: el nervioso, el químico y el calorífico. La tetanización muscular es la anulación de la capacidad del control muscular, o sea, en ese punto en el que yo les comento que se hace esa contracción y usted no tiene cómo salir de eso. Bueno muchachos, entonces estaba hablando primero que todo de la electropatología para que nos hagamos conscientes del efecto de las corrientes por mínimas que sean en nuestro organismo. Entonces, lo que quiero yo mostrarles en esta práctica es cómo nosotros podemos aprender o cómo nos podemos entrenar para tener capacidad de razonar y tener capacidad de buscar soluciones en el momento en que estamos sometidos a un choque eléctrico. Obviamente aquí solamente lo vamos a hacer con 120 voltios, en una condición real puede ser más, pero la capacidad de usted reaccionar y desenvolverse frente a esa situación pues puede ayudarle a tener más resistencia, alargar su tiempo mientras vengan y le den a usted apoyo, lo rescaten y poder incluso salvar su vida. Entonces básicamente lo que les quiero mostrar acá en el ejemplo, y estoy midiendo muchachos, ahí ya estoy haciendo contacto con los 120. En la medida que yo cojo suave, es un cosquilleo, un calorcito. En la medida que usted tensiona, aumenta la corriente y ya se siente el flujo de electrones, la contracción sube por ejemplo más o menos hasta los codos. El ejercicio es que aún cuando ya ha subido la corriente, es usted poder, a pesar de que ya le tienen a usted en contracción muscular como estoy yo en este momento, soltarse. Ya, sí, le está pasando, apriétela. Duro. Todo flaquito, no aguanta. Sí la está apretando. La idea es que lleguen al punto de que la aprieten, muchachos. No, vean, empezaron a sudar. Ya duro, ¿no? Sí, no, va pateando duro.